Muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad es un privilegio poder estar juntos, como decía el Salmo 133, ¿no? Que es bueno estar juntos en armonía y en buena compañía también, ¿no? Y siempre a mí me gusta comenzar pues de una manera casi igual, porque no podemos olvidar que el Evangelio es muy poca cosa, en el sentido de que no son grandes cosas lo que tienes que saber. No tenemos que conocer grandes teologías ni grandes cosas para alcanzar lo más importante y lo más trascendental, que es la salvación. Nuestra salvación y, evidentemente, colaborar, contribuir con el Espíritu Santo para llevar la palabra de salvación al que la quiera oír. No es responsabilidad nuestra que la gente se convierta, pero sí es responsabilidad nuestra comunicarlo, al menos. Precisamente como estamos en Semana Santa o en Pascua, mejor el nombre de Pascua, ¿verdad? Aunque recuerda, la Pascua es un solo día, que ya pasó. A continuación del día de Pascua comienza la semana de los panes sin levadura. Pero bueno, con estos inventos que nos hacemos, le llamamos Pascua a todo, hasta cosas que no tienen nada que ver. Pero sí es el tiempo apropiado para recordar, porque además, ya sabéis, los de Madrid lo dije el otro día, la coincidencia en fechas, fíjate, solo estamos variando un día. O sea que lo que hoy se celebra en las calles o en cualquier sitio fue ayer. Hay un día de diferencia con respecto al calendario que suponemos que es bíblico. Y digo suponemos porque, claro, lo lleva el pueblo hebreo, que también suponemos que lo lleva bien, pero ya les pillé una trampa muy gorda. Entonces ya la fiabilidad es a medias, regulín, regulán. Pero bueno, sí que coincide porque hay algo que lo delata. No sé si anoche os disteis cuenta cuando había esa luna tan grande, enorme, porque hoy es día 15 del mes hebreo bíblico, ¿no? Quiere decir que el día 15 sí comenzó la fiesta de los panes sin levadura. Por tanto, en toda esta semana vais a tener que comer galletas porque no vamos a dar pan, porque tiene levadura. Mentira. Cuando habla el Señor de estas cosas, ya sabéis que los discípulos decían, uy, se nos ha olvidado traer pan. Esto lo dice porque no cogimos pan en la tienda. O sea, si ellos que estaban cerca del Señor a veces les costaba entender, pues yo me imagino nosotros que estamos ya, no solamente no estamos pegaditos, sino que estamos a 2000 años de distancia. Y además tenemos que pelear con el entendimiento de la Biblia, que fue escrita para un tiempo y para unas personas determinadas. No fue en principio escrita para todos. La intención del Señor siempre fue, claro, el Evangelio para todos, pero los que estaban escribiendo escribían en su manera y en su cultura. Y por eso es muy importante que tengamos el aspecto cultural muy presente en estas cosas. Pero hay algo que resulta universal. Y fíjate, este pasaje deberíais anotarlo y tenerlo aprendido de memoria y compartírselo a todo el mundo, porque esta es la sencillez del Evangelio. Y digo sencillez porque al cabo de los años, al cabo del tiempo, el padre de las religiones, que se llama Satanás, ha hecho una cantidad de ellas y aún dentro de nosotros, de los cristianos, de los creyentes, ha logrado desviar a tantos, inventándose religiones nuevas. Ahora, eso, ¿por qué prospera? ¿Por qué tiene éxito? Indudablemente porque nuestros corazones tienen un componente muy grande de necesidad de una religión. Porque quizás es lo más cómodo tener una buena religión, creer que estás en una buena religión y al mismo tiempo creer que Dios se agrada de ella, ¿no? Y te puedo asegurar que no tiene ningún interés, ninguna intención ni ningún agrado en prácticas. Las prácticas que hacen los religiosos, incluso podemos centrarnos en la religión, podríamos decir, oficial, la única que existiría como tal,
como religión, pues evidentemente es el judaísmo, porque el judaísmo, pues tú encuentras en los 5 primeros libros de la Biblia su base, ¿no? Y qué mejor que la base bíblica para decir, bueno, voy a hacer una religión. Pero claro, nos encontramos con un problema, y es que cuando vino Cristo, Él no fue recibido por esa religión. Él era el objetivo de la religión, y llega Él y no lo recibe, la religión. Lo recibió gente sencilla, porque ya ves que los apóstoles, menos un par de ellos, eran gente muy sencilla, gente de trabajo diario, trabajo manual, ¿no? Pescadores. Había un matemático se echó ahí, o por lo menos un financiero, Mateo, que era el recaudador de impuestos y así. Pero en general era gente sencilla y se topó siempre con esa barrera de la religión. Ahora, si hubiéramos sido fieles, y cuando digo, estoy hablando de este transcurso de estos 2000 años, si hubiéramos sido fieles a lo que el Señor dijo, si hubiéramos empezado a observar, pero de manera sencilla, la Biblia, nos daríamos cuenta que ni siquiera el cristianismo fue un interés que tuvo el Señor de fundar. De hecho, Él no hizo nada con respecto a esto que llamamos cristianismo, pero nada de nada. Porque si empezó a andar, si arrancó esta aventura que ha terminado en lo que hoy vemos, en esta diversidad y en esta galimatías, le llamamos en España, un lío tremendo, pues fue a partir de Pentecostés. Y ya en Pentecostés, recuerda, el Señor estaba arriba y ese día nos envió aquella promesa que había hecho, que voy a enviaros mi espíritu para que no estéis huérfanos. Pero eso no quiere decir que sea una religión, sino que es una presencia que si somos verdaderamente hijos de Dios tenemos que tener. No vale que tengas hasta un certificado. Yo recuerdo cuando en la iglesia donde estaba, como era bautista, son muy formales en todo, y te daban certificado por cualquier cosa. El día que me bauticé, el día que... certificado y certificado y certificado. Está muy bien, para que no se acuerde, sobre todo yo que tengo la parte de mi cerebro de las memorias, no funciona. O sea, de las fechas, no funciona. Yo le consta porque a veces me he olvidado hasta de su cumpleaños. No sé por qué se ha apartado, no sé dónde está, en el cerebro, pero el mío está como nuevo. A veces. Y todo eso está muy bien. Y claro que tenemos que reunirnos, porque si es una orden primero, en Hebreos lo dice, y no dejaros de reunir, como tienen por costumbre, porque es necesario. Y es necesario también que haya una organización, ¿cómo no? Porque es que, claro, ya sabéis que nuestro modelo de iglesia, este modelo de iglesia es el de Hechos 2, 42. Compartían el pan y habitaban, tenían un momento de coinonía. Precisamente ayer despedimos, ha estado un par de días con nosotros Marco Barriento y su esposa Carla, que han pasado momentos muy difíciles. Marco estuvo a punto de morirse hace bien poco y justamente, ayer celebrábamos también el 5º aniversario de cuando se casó Quique. Hace 5 años ya que se casaron Quique y Nati. 5 añitos. Y claro, como tenemos muy buena amistad con Marco Barriento y Carla, ellos tenían todo preparado para venir, pero justamente ese día a ella la operaron a vida o muerte, casi se muere también ese día. Y Marco hace 1 año también estuvo a punto de morirse, o sea, han tenido cosas. Entonces está haciendo una reestructuración de su vida, porque claro, ocurren cosas que uno tiene que decir, bueno, Señor, yo creía que lo estaba haciendo bien. Ojo, yo no digo que le estuvieran haciendo nada mal, no era pecado ni mucho menos, porque una persona que se ha dedicado a llevar bendición y alabanza a todo el mundo, como Marco Barriento, ha sido un referente, no está mal. Y digo no está mal en principio porque, por ejemplo, pues hablando, nos hemos dado cuenta que la relación con su hijo
no es muy buena. ¿Por qué? Porque Marco, pues, ¿quién no quería a Marco? Y venga a viajar y a viajar y a viajar. Y claro, su niño le necesitaba. Marquitos le necesitaba. Y lo necesitaba a veces en momentos que no estaba. Y se llevan bien porque yo los conozco, y hasta los hijos ya han estado aquí con nosotros, ¿sí? Pero siempre quedó ahí como algo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo importante es la relación. La relación. Entonces, el verdadero evangelio, el verdadero creyente es el que establece una buena relación con su Padre. Además, la gran ventaja que tenemos nosotros es que nuestro Padre no se ausenta. Puede estar en todas partes, pero también estará con nosotros siempre. Y eso es lo que va a marcar nuestra identidad. Es el que nos va a definir. Y cuando uno entiende realmente el evangelio, cuando uno entiende realmente lo que Dios quiere, pues vives feliz, porque al fin y al cabo la presencia de Dios va contigo. O sea, si estoy aquí, está conmigo, y si me pongo allí, también. Y si me voy a Garbín, también. Y si me vuelvo a Madrid, también. Es una gran ventaja, porque sabes que el religioso necesita buscar una iglesia, necesita buscar un punto. Claro que nosotros también queremos un punto de encuentro, tenemos un punto de encuentro, un excelente punto de encuentro. Y además, pues con la gracia de Dios, hemos tratado de mejorar y ya en este campamento solo ha habido 12 privilegiados que han pillado las habitaciones buenas. Ya habrá para todos. Digo yo, ¿qué? Sí, bueno, creíamos que estábamos haciendo una gran cosota y ayer me dice Carlos, bueno, esa nave 3 es la terminal, ¿no? Ahí van los terminales. No había pensado yo en eso, pero... No, pero es cierto que vamos, cuando terminemos ahí todo lo que es la nueva cocina, el comedor, todo eso, creo que va a quedar muy bien. Y lo hacemos en definitiva pues para nosotros. Nunca tenemos la expectativa de hacer lucro de esto, porque de hecho alguien nos pidió ahora en estos días, ¿no? Es que no tenemos nunca hueco para dejárselo a nadie, ni alquilárselo a nadie, aunque nos paguen lo que nos paguen, porque esto es para nosotros. Porque en definitiva, lo que provoca, y nuestro modelo, repito, es el de Hechos, es que estemos juntos. Bueno, os contaba lo de Marco, porque estuvimos hablando, y la de Madrid, y esta, pues claro, es un modelo de iglesia distinto totalmente a cualquiera, que es eso, llegas, aunque sea que esté tocando, imagínate que todos los domingos tocara Quique Pavón con su banda. Y llegas y qué emoción, qué bonito, y bueno, terminas, como hay tantísima gente, ni sabes quién anda por allí, y te vas. Ese ha sido el modelo, que no ha estado mal, yo no estoy criticando, nadie piense que yo critico eso, porque eso es mucho más que nada, muchísimo más que nada. Pero a él le quedó sonando y se lo comentaba a su esposa y dice, mira, este modelo es el que me gusta, porque realmente convivimos. Y en este lugar, sabéis, para el que no conozca un poco la historia de todo esto, nosotros siempre tuvimos una necesidad, se creó en nosotros una necesidad de que en estos tiempos, estos momentos de vacaciones cortas, siempre estuviéramos juntos, en convivencia. Al fin y al cabo eso es en comunión, es en koinonía, o sea, estar juntos. Entonces, claro, para mucha gente es muy sorprendente que como tenemos estos tiempos de convivencia, pues los de Barcelona tengan intimidad con los de Madrid y con los de Londres y nos conozcamos todos y sabemos todos quién somos y somos un solo cuerpo, que es, al fin y al cabo, fíjate, eso es lo que yo creo que está en la mente del Señor, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Y teníamos siempre el alquiler como única herramienta, pero claro, fueron aumentando el número de iglesias y evidentemente los lugares no. Hasta que ya pues llegó un punto en que nos quedamos un poco colgados
en cuanto a una Semana Santa, un tiempo como este, ya hace 20 y tantos años, ¿no? ¿Cuánto llevamos con esta finca? Ya te he dicho que la parte de las fechas no funciona, 20 y tantos años, ¿no? Sí, pues comenzamos aquí porque lo importante era convivir. Lo importante es tener un tiempo juntos, 1, 2, 3, 4 días estando juntos. Esto siempre nos ha edificado y nos consolida y nos hace que seamos eso, una identidad. Y además coincide con la Biblia. Claro, aquel modelo no funcionó, pero no porque fuera malo el que convivieran juntos y compartieran el pan y todo eso, no. Es porque se habían acomodado, estaban allí muy a gusto y muy calentitos uno con otro, pero el Señor le dijo, oye, que lo que yo os he dicho es que id por el mundo, predicad el Evangelio y haced discípulos a todas las naciones, en todas las naciones. Y por eso los tuvo que dispersar. Por eso, claro, yo ya, ante esa experiencia, yo no puedo olvidar ese asunto. Y aunque hagamos muchas convivencias y estemos juntitos todo el tiempo que queramos, tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó. Y precisamente hoy quiero no solamente recordar lo que es el Evangelio, bueno, podemos hacerlo entre hoy y mañana, sino el punto clave es la palabra que acabo de decir, discípulos. Discípulos. Porque hay una diferencia evidente, ¿no? Y por cierto, lo que el Señor mandó, ¿no? Id y haced discípulos. En el modelo de iglesia tradicional, de miles de personas en un lugar precioso, con una banda preciosa y todo eso, no es fácil hacer discípulos. No es fácil. Pues yo estaba en una iglesia donde necesitabas un transporte, como llegaras un poquito tarde, para llegar del aparcamiento al lugar. Tan grande aquello. Discípulos, pues oye, todo es posible, pero es muy difícil, porque el discípulo precisamente una de las cosas que necesita es esto, esta comunión, esta intimidad, ¿no? Y hay una diferencia que yo siempre le he dado vueltas y fíjate, el Señor tuvo la gracia y misericordia de mostrármela y lo voy a compartir con vosotros. Pero primero lo que quiero recordaros, porque en primer lugar, gracias a Dios no os conozco a todos. Eso es muy bueno. Si hubiéramos siempre los mismos, que sí estamos muchos de los mismos y nos conocemos y nos amamos, que esto es muy bueno. Pero siempre tenemos que tener presente que lo que yo os dije un día a vosotros, hay gente que no lo ha escuchado. Y quiero que compartamos ahora 1 Corintios capítulo 15, ese pasaje que os he dicho, aprendéroslo, porque en él está el pequeño resumen del Evangelio. Todo el Evangelio está en un par de versículos, en el versículo 3 y en el 4. Pero comenzamos por el 1. Dice, además, os declaro, porque está precisamente contextualizado en este tiempo de la Pascua, ¿no? Porque está hablando, todo el capítulo 15 habla de la resurrección, de lo importante que es entender la resurrección, hasta tal punto que llega Pablo y dice que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estamos creyendo cualquier tontería. Pero la clave es que, bueno, lo vamos a leer. Además declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también vosotros recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvo, si no, creísteis en vano. Estás dando un paseo. Yo creo que ha venido mucha gente a cabo de estos años que ha dado un paseo por la finca y está bien, ¿no? Han disfrutado. En los años que ha llovido pues, se han llevado los zapatos llenos de barro para su casa. Eso es todo lo que han hecho. Se han dado un paseo. Ahora, ¿por qué han venido? Y aquí está la clave, antes de seguir, aquí está la clave de
qué es lo que pasa con nuestras vidas. ¿Qué es lo que puede estar pasando con la tuya? Por eso para mí es muy importante, fundamental, advertírtelo. Quiero que ahora me acompañes a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Primero habla de un evangelio, el capítulo 6, básico. Y lo primero que tenéis que tener en cuenta es para quién está escrita la carta de Hebreos. Pues para los hebreos, ¿no? Quiere decir personas que tenían unas costumbres, una base doctrinal, una base eclesiástica, vamos a llamarle así, hebrea. O sea que a nosotros en principio hay cosas de la carta a los hebreos que tenemos que entenderlas muy bien en el contexto que se lo dice a los hebreos, de acuerdo a lo que ellos creían. Por eso aquí en Hebreos habla mucho de sacrificios, y no sé, pero para nuestra cultura los sacrificios no hemos hecho nada de eso. Pero ellos sí, ellos están en ese asunto. Pero hay una parte, precisamente aquí en este capítulo, que da pie para algo que tristemente sigue siendo una polémica. Y yo insisto, el que tiene dudas sobre su salvación es que no la tiene, sinceramente. Porque está seguro de su salvación, sabe que la tiene y punto. Pero sabes que Satanás sigue trabajando hasta el día de hoy y seguirá trabajando hasta que le toque su sentencia. Fíjate, es otra cosa, voy a aprovechar para decirlo, que yo no entendía muy bien. Todas las cosas las aceptas porque todo lo que dice el Señor nosotros lo aceptamos, ¿no? Pero hay cosas que yo por lo menos tenía una duda. A ver, si Cristo derrotó ya a Satanás definitivamente hace 2000 años, ¿qué pinta todavía por aquí complicándonos la vida? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Bueno, fíjate, esto lo aprendí, sabes que a nosotros todo nos cuesta mucho trabajo, mucho dolor. Toda cosa que emprendemos, todo nos cuesta. Bueno, Navalagamella, la iglesia de Navalagamella ha sido también un dolor, años y años, e incluso pleitos. Hemos pleiteado contra la administración y gracias a Dios le hemos ganado. Pero, claro, yo le decía a Ernesto, bueno, pero ¿qué pasa? Porque no llega la sentencia, ¿no? Y no ha llegado todavía. Pero ahí entendí la figura, ahí entendí cuál es realmente lo que está pasando. Nosotros ganamos el pleito. El tribunal declaró, tenemos razón, ahora aquello es urbanizable, ahora podemos hacer las cosas que hemos hecho, se pueden hacer, todo eso, pero no tenemos el documento legal. ¿Por qué? Porque entre la sentencia del juez hay un espacio en el cual tiene que dar otra orden, el juez, que se llama la ejecución de sentencia. No entiendo por qué, si yo he ganado, luego el juez tiene que decir, bueno, has ganado esto, ahora ejecútese. ¿No es así? Una cosa rarísima. Pero yo entendí, digo, eso es exactamente lo que pasa con el diablo. Él ya fue derrotado, pero la ejecución de su sentencia está pendiente. Y no es que Dios se le haya olvidado y se le haya traspapelado el expediente de Satanás, no. Sino porque, claro, mientras estemos nosotros aquí en libertad, Él tiene que estar. Él probará nuestra libertad, Él probará nuestra fidelidad, Él nos pondrá enfrente de las situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender a elegir. Por eso su sentencia, que está derrotado, no se ha ejecutado todavía. ¿Comprendes? Y yo entendí eso y la verdad es que me aclaró mucho el asunto. Pero estamos hablando de la salvación porque hay algo parecido. Hay algo parecido. A los hebreos, ¿recuerdas las primeras oleadas de creyentes, de personas que recibían el Evangelio? ¿Quiénes eran? Hebreos. Según leemos en la propia carta, el libro de los Hechos, fueron miles. Pedro empezó a predicar y eran miles los que iban llegando a los pies del Evangelio. Ahora, cuando tú examinas
se fueron desapareciendo y al final yo creo que hubo épocas que no había ni un solo gentil en la iglesia. Un solo judío, todos éramos gentiles. Y hoy la inmensa mayoría somos gentiles, no somos judíos. Quiere decir que hubo un cambio. ¿Por qué hubo ese cambio? Bueno, fíjate que ya Pablo hábilmente se lo presenta con claridad a ellos. Pero claro, esto que le ocurre a los hebreos no solamente le ocurre a los hebreos. Nos está ocurriendo a nosotros y un poco fomentado por ese sistema un tanto impersonal de iglesia, que es la que nos gusta. Todos los pastores soñamos con tener una super iglesia, 15.000, 20.000 personas, y etcétera, etcétera. Pero, ¿será ese el modelo? Desde luego el que hemos adoptado nosotros, no. Repito, nosotros somos una iglesia de Hechos, capítulo 2, donde compartimos, convivimos, tratamos de tener la mayor comunión posible. Eso en una mega iglesia es imposible. Ni el Señor tuvo una mega iglesia. Por tanto, es un modelo que habría que examinar. Ahora, es cómodo, sí, incluso muy lucrativo, pero no sé si eso es lo que Dios quiere. Digo que no sé, no digo que esto no lo quiere el Señor, no. Yo lo tengo en duda para mi forma de entender el Evangelio. Pero lo importante, vamos a ver, y aquí se plantea una cuestión, que el domingo, ya lo he hablado algo en la iglesia de Madrid, pero ahora no estamos solo los de Madrid, y sí quiero verlo en Escrituras con vosotros. El capítulo 6, versículo 4 de Hebreos, después de que en los primeros habla, pues eso, del evangelio del arrepentimiento, de la fe en Dios, del bautismo, todas esas cosas que les habla a los hebreos que habían hecho y tenían que hacer, y en el versículo 4 dice algo que es muy importante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, recibieron luz, porque el evangelio es luz, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. O sea, cuando tú estás enfermo, te sanas y puedes volver a recaer, ¿no? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, que es justamente lo que en estos días hicieron con nuestro Señor, exponerle a vituperio porque era necesario. Bueno, este pasaje lo usa mucha gente para decir que la salvación se pierde. Y claro, ¿eso qué causa? Inseguridad. Nosotros tratamos por todos los medios de toda la vida dar seguridad de salvación. Pero el diablo quiere traer inseguridad. Y este es uno de los pasajes favoritos. Primero, se está olvidando que es para hebreos. Hay cosas muy específicas en la Biblia para personas específicas. Y esto es para hebreos. Pero habla de un concepto que ya os compartí porque el ejemplo, cuando lo oí, me pareció genial. Digo, esto es el mejor ejemplo que yo he visto. Porque muchos conocemos que hay ahora degustaciones, ¿no? Tú vas por un supermercado, sobre todo ese americano Costco que ya tenemos en Madrid, en Barcelona no sé si tenéis, ¿no? ¿Tenéis Costco en Barcelona? Todavía no sois dignos de tener un Costco. Y hay en Sevilla. ¿En Londres hay Costco ya? No. Bueno, es el mismo modelo, un sitio. Y te vas a encontrar mesitas, puestitos con degustación de cosas. Y pruebas. Nosotros vamos, sobre todo a la hora del mediodía, vamos cogiendo todos lo que pillamos por ahí. Y el ejemplo es muy significativo y préstale atención. Llega alguien con su carrito y se encuentra que le proporcionan un queso. Un trocito de queso y lo gusta. Y dice, oye, qué rico queso. Dice, ¿me puedes dar otra? Sí. Y prueba otra vez el queso y dice, es fantástico este queso. Nunca había probado yo un queso tan bueno. Qué sabor deja, qué gusto deja en el paladar. Es una maravilla este queso.
Y la señora que está para eso, después de que ha visto que al cliente le ha gustado, ¿quiere uno? Sí, sí, sí. Y se pone en el carrito su queso entero, ya un queso grande. Y él va, mientras está comprando, con el carrito por aquí y por allá, y ha degustado el queso que le ha encantado. Pero cuando llega a la caja y le empiezan a pasar los artículos por el escáner, ve que cuando pasan el queso, ¡pum!, $1.000. Dice, uy, no, este queso es carísimo. No. Dice, no hay un error, ¿no? Dice, no, vale, por favor. Y lo dejas ahí, el carrito. Bueno, es exactamente de lo que está hablando aquí y es exactamente lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y puede que sea incluso de los que estáis aquí sentados. Tú estás gustando el Evangelio. Te está gustando el Evangelio. Estás disfrutando, pues esto, del campo, del tiempo, de la alabanza, de todas las cosas, incluso hasta de esta predicación puede que estés disfrutando. ¿Has gustado? ¿Te gusta? Pero el asunto, y aquí ya es donde volvemos y desarrollaremos con más calma, es que no se trata de tener aquí buenos paladares para degustar la palabra, la música, la convivencia. Se trata de que es un compromiso que no es barato, como el ejemplo del queso. No es barato, que sí requiere un precio primero y que no es barato, nada barato, que hay que pagar. Claro, es la gran diferencia. Entonces, ¿cuánta gente hay que se puede pasar la vida degustando el Evangelio? Bueno, mientras tú vayas ahí en una masa de gente, pues puedes estarte toda la vida, porque un día vas, otro día no vas. Yo por eso cuando veo esos altibajos, que de repente pues dejas de ir. ¿Por qué? Porque tienes, yo qué sé, la comunión de tu prima. Es muy importante la comunión de tu prima. Pero te voy a decir que no, ¿eh? Y no porque sea un acto X de la iglesia tradicional, no. Es que lo más importante es que tú estés con tu Señor. Por encima de todo y de todos. Porque claro, es muy bonito que cantemos ahí, ¿cuánto te amo, Señor? Y levantamos, y luego ya la primera oportunidad de demostrarlo y nos vamos. Nos vamos. Y claro, yo hay mucha gente que no la veo continuamente. ¿Qué pasa los domingos que no viene? No pasamos lista, ¿eh? Pero yo, aunque soy despistado, pero fíjate, en las caras sí me doy cuenta. Y me doy cuenta que hay gente que, oye, pero hace tiempo que no te veo. No, sí, tal. El compromiso es regularcillo, ¿no? O sea, si yo tuviera que contar con él, imagínate, para algo importante, y no sé si va a venir o no va a venir. Imagínate que yo tengo una empresa que soy tan liberal que le digo a los trabajadores, oye, podéis venir cuando queráis. Y ese cuando queráis, que es precisamente la libertad que el Señor nos da, tú la usas para no venir, pues estamos apañados. Porque tú sabes que la libertad que nos da el Evangelio, el de la gracia, es para no pecar, no para pecar a gusto. Te doy la libertad, como el Señor nos da la libertad, y tú la usas para no venir. Tú la usas para no comprometerte. Tú la usas, pero bueno, a ver si no se dan cuenta que estoy aquí. Eso sí, porque tu conciencia te apuñala todos los días. Pero si tú te sientes acusado, estás mal, pero requete mal. Porque lo que te tienes que sentir es redarguido, que es algo distinto. Porque la acusación, Satanás, el mismo que no te deja ir a la reunión o a la iglesia o a comprometerte, el mismo es el que luego te dice, ves, pecador que no has sido. O sea, él te da la puñalada y luego te da otra con la culpa. ¿Recuerdas Romanos 8? Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque él ya te digo, te provoca la herida y luego te provoca la condenación. ¿Ves cómo no has sido? Lo has hecho fatal. Pero todo eso se va a producir en un ambiente en el cual realmente no estamos pagando el precio. No estamos pagando el precio del compromiso. No estamos pagando el precio del discipulado.
Y os puedo asegurar que cada vez que estamos juntos en este lugar, es precisamente para darle un impulso lo más grande posible al compromiso. Es muy bueno que lo pasemos bien y lo pasamos genial, pero lo importante es siempre obtener más compromiso. Y os digo la verdad, el resultado podemos decir que es excelente, porque muchos de vosotros, quizá todos los que estáis aquí, habéis adquirido el compromiso. Y hemos visto al cabo del tiempo cómo ese resultado en el corazón nuestro es el que nos hace afirmarnos y realmente no recaer otra vez en la enfermedad, no recaer nuevamente, no digo en el pecado porque siempre vamos a tener fallos, ¿no? Pero sí en el compromiso. Y estamos seguros y estamos cada vez más confiados y estamos cada vez más ciertos en que lo que hoy estamos haciendo un día va a tener una repercusión eterna y la va a tener en las personas que nosotros estamos compartiendo, evangelizando. Hemos probado todos los sistemas y no es que hayan fallado, sino que seguimos ampliando, por así decirlo, nuestro catálogo de evangelización. Nosotros no hacíamos lo que ahora se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Mari tiene su ministerio y se van, por ejemplo, a Talavera todos los jueves ahí en eso. Eso no lo hacíamos antes, ¿no? Sino que era otra forma. Pero al fin y al cabo son formas. Pero lo que arde en el corazón, y eso es lo importante, es el deseo de comunicar el Evangelio. Este Evangelio que es sencillo, muy sencillo, que estábamos viendo, y que es lo que, volvamos otra vez a 1 Corintios 15, cuando dice, vamos a comenzar a leer otra vez. Además, os declaro, o sea, os voy a hacer una manifestación clara de que esto es así. Hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el gustito, ¿no? Oye, muy bueno, eso de que me digan que me voy a ir al cielo, a mí me encanta, ¿no? A ti también. Muy rico. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque recuerda que él está hablando a los hebreos que volvieron atrás, que recayeron. Pero la razón de la recaída es precisamente porque no habían tenido el precio pagado por la parte nuestra. La salvación no la vamos a pagar, por favor. Nadie puede pensar eso, es inimaginable, ¿no? Pero estoy hablando del compromiso. El compromiso sí lo tengo que hacer yo. El compromiso sí tiene que ser de mi parte. Es que Dios no me retuerce el cuello y dice, bueno, ahora tú eres mi esclavo. Aunque Pablo dice claramente que somos esclavos, pero un esclavo voluntario. Él me dice, yo me he esclavizado, yo me meto debajo del señorío de Cristo. Y lo hacemos voluntariamente, porque sentimos el amor y la realización más grande. Todos tenemos que tener una clarísima idea de que el Evangelio, sea como sea, es algo que te va a realizar como nunca. Tú tienes tu profesión, yo tengo la mía. Hace ya muchísimos años que no la ejerzo, pero yo trabajé como vosotros para ganarme el sustento diario. Y era bueno en mi profesión, muy bueno. Está mal que lo diga yo, pero es que es verdad. Era muy bueno en mi profesión. Una vez estaban liquidando esa empresa porque era una empresa del Estado y no podía haber competencia con las empresas privadas y había que liquidarla. Y llego yo contento. Estaba justamente en el momento que ya había decidido que iba a servir al Señor, que ya iba a entrar a tiempo completo, que ya iba a dejar todo. Y digo, oye, estupendo. Y me presento donde el jefe de personal y como para decirme, bueno, mira, yo ya tengo un proyecto y tal, me voy. Y estaban dando unas buenas cantidades para que te fueras, porque había que vaciarla de contenido para vendérsela luego. ¿Sabéis quién la compró? Florentino Pérez. La base de su empresa era la que yo trabajaba. Bueno, eso es independiente. Pero el caso es que yo había visto ya compañeros míos de allí que habían ido, oye, le habían dado muy buen dinero para aquel tiempo.
muy buen dinero para que se marcharan, pero no porque ellos, sino porque estaban liquidando la empresa y tenían que reducir los gastos, los costes, para que si yo te ofrezco una empresa y dices, oye, mira, es que esto funcionando vale 1.000, y tú dices, no, no la quiero, pero si dices, mira, esta empresa funcionando vale 500, bueno, pues sí, la quiero. Pero esa era la idea. Y llego yo todo contento porque ya habíamos decidido ir a Colombia a hacer nuestro entrenamiento como pastores y me dicen, no, tú no, que yo no qué, no, que a ti no te vamos a dar nada. Digo, ¿por qué? Dice, porque no queremos que te vayas. ¿Y ya sabes por qué no querían que me fuera? Porque era bueno en mi trabajo. Era excelente en mi trabajo. Y es una cosa que además te aconsejo, que seas el mejor en tu trabajo, estás dando testimonio. Y yo, sinceramente, hacía el trabajo de 6 o 7 personas. Yo solito. ¿Y cómo me iban a soltar? De ninguna manera, ¿no? Pero para mí fue por encima de todas las cosas. Y le dije, pues mira, de todas maneras me voy. De todas maneras, yo ya he tomado esta decisión. Y al final no nos dieron nada, pero, ojo, ya se encargó el Señor de compensarnos y recompensarnos. Pero lo que te quiero decir es que yo, siendo buenísimo en mi profesión, me sentía muy realizado en mi trabajo, porque si lo hacía tan bien es porque me gustaba el trabajo. La administración, contabilidad, todas esas cosas a mí me fascinaban y yo disfrutaba. Pero esto es lo que disfruto, de verdad. Cuando abro las Escrituras, cuando las comparto, cuando las leo, pero sobre todo cuando las comparto, esto es mi verdadera realización. Esto es lo que yo realmente el Señor me puso. Fíjate, tal vez la etapa de administrador me ha servido, pues a lo mejor para todo esto funcionando más o menos coordinado, ¿no? Porque, ojo, no es mérito mío ni de nadie. Recuerda, yo todos los días me viene a la mente ese versículo: si Jehová no edificare la casa, si Él no la edifica, en vano trabajamos nosotros, ¿no? Pero claro, Él nos usa a nosotros, evidentemente. Y esa debe ser, pero esos trabajos son cuando la calle viene a uno. O sea, tú tienes un cargo público, un cargo donde la gente llega, no desaproveches la oportunidad, y sobre todo cuando llegan enfermos. Cuando llegan enfermos son muy sensibles, igual que en la cárcel, ¿verdad? Bueno, ¿qué te quiero decir? Tenemos que retener la palabra. Y dice, sois salmos porque si no hemos creído en vano. Y este retener es precisamente eso. Pagamos el precio necesario, imprescindible por nuestro compromiso. Puedes estar toda la vida como estás, puedes quedarte así. Si al Señor le gusta o no, vas a tener que preguntárselo a Él. Pero que Él quiere que nos involucremos, que Él quiere que seamos parte de una maquinaria que Él mismo coordina, que todos, como el cuerpo, ¿no? Yo, ahora que voy cumpliendo añitos, me voy dando cuenta que ya hay fallos en mi cuerpo inesperados. Todo el mundo dice, ¡uy, qué bien está! Y yo, si me hubieras visto antes de ayer. Me dio un vértigo, andaba arrastrado por el suelo. Bueno, quiero decir que todo pues va ahí como descompensándose y demás. Pero lo importante es eso, que el Señor es el que murió por nuestros pecados, y quizá mañana lo enfaticemos más. El que estaba hoy mismo ya estaba metido, pero hablo de literalmente en fecha, en la tumba, haciendo el trabajo más maravilloso que le encantó a Jesús. Él disfrutó cuando estaba con sus discípulos, por aquí, por la tierra, pero fíjate lo que tuvo que ser cuando, como dice, recuerda, en las Escrituras dice, descendió a los infiernos. Esto en el credo católico nos lo enseñan, ¿no? Descendió a los infiernos. Y es cierto, descendió a los infiernos. Porque tenía que predicarles de Él mismo, o sea,
Predicarles en el sentido que nosotros sí predicamos, él no. Su vida era lo que ellos necesitaban, porque es la salvación, la única posibilidad de salvación. La gente cuando oye esto dice, no, sois unos sectarios. Digo, lo siento, no soy sectario, es la verdad. Porque si te dijera otra cosa, podría decirte, mira, haz el pino con una mano y ya te salvas. Pues tú intentarías hacerlo, ¿no? Pero si se lo digo a un manco, ¿cómo se salva? Es tan sencillo que al fin y al cabo pues es creer lo que el Señor ha hecho para nosotros. Así que, bueno, esto es lo que anhelamos, yo personalmente anhelo cada vez que estamos juntos, reafirmar que si tú estás gustando solamente del Evangelio, llegues al punto del compromiso. O sea, en el ejemplo que puse, llegues a la caja y aunque digas, es caro este queso, pero me gusta y lo voy a comprar. Porque si no, fácilmente volverás atrás. Fácilmente, pues son los ejemplos que vemos en la Biblia. Claro, alguien que realmente ha gustado y le ha gustado y está dispuesto a pagarlo, ese es el que evidentemente es salvo. El que nunca va a tener dudas de su salvación porque ya lo compró. Dice, oye, ¿tú me vas a decir que no compré el queso? Si lo han pagado. Pero si no compraste nada, si no te has comprometido, siempre tendrás la duda de si sí o si no. Y vas a tener un gran ayudante, porque hacer dudar del amor de Dios es hacer dudar de la salvación. Porque de tal manera, con tanta intensidad amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué más prueba de amor? ¿Qué otra cosa necesitamos? No la necesitamos. Por eso os decía antes, tanto enredo de religión. ¿Para qué? Para apartarnos del Señor. Y la más grande, la más multitudinaria de las religiones no sirve para nada. Nunca estuvo en la mente de Dios. Ahora, una gran reunión de sus hijos, de cada uno su hijo, sí, bueno, eso está muy bien, pero tampoco tan grande que no nos vayamos a identificar. Pero es la auténtica realidad. Estos hombres que estamos viendo, como Pedro, como Pablo, como Juan. Ayer hablábamos, a partir del ejemplo que hicimos con John, allá le llaman Judas. No, pero Judas es un nombre muy bonito. Significa alabanza de Dios. Está en la Biblia también, recuerda, hay una cartita pequeña, pero que le escribió otro Judas, no el malvado. Todos se hicieron verdaderos discípulos. Y a mí me gusta aclarar, sobre todo la situación de Pedro. Hay muchas cosas que aclarar sobre Pedro. Primero, nunca estuvo en Roma. Difícilmente va a ser el líder de la Iglesia de Roma alguien que no ha estado nunca allí, ¿no? Pero bueno, la tradición cree que fue el primer que se sentó en el trono. Hubiera sido un detalle que al menos hubiera vivido allí, ¿no? Pero todo fue por correo. Lo hicieron el líder de la Iglesia por correo, porque presencialmente imposible, no estuvo nunca allí. Bueno, pero lo más trascendental, y es una de las mayores mentiras que desanima a gente. Y fíjate, yo, pues, evidentemente, si te acabo de decir que era bueno en mi trabajo, quiere decir que nuestra vida era buena. Teníamos nuestra casita, nuestro coche, todas las comodidades, ¿no? Perfecto, todo. Y fuimos tocados por el llamamiento de Dios que es superior a todo. Y Pedro no era un pescador. Uno se imagina ahí un pescador, un pelanas, un don nadie. No. Era el dueño de la barca o de las barcas, y la pesca, él era el empresario de ese negocio de pesca.
No era un pescadorcito ahí cogiendo una sardina para comer ese día. Era un auténtico empresario, pero no tuvo la más mínima duda en cuanto oyó la voz del Señor para decirle: dejo todo y voy detrás de ti. Mateo, ¿sabes? Su oficio es lo que en la Biblia lees como publicano. Cuando leas publicano en la Biblia es un recaudador de impuestos. ¿Y por qué les tenía a la gente tanto odio? Porque recaudaba los impuestos. Pero de los impuestos, ya sabes, hoy se puede hacer, y a pesar de que tenemos controles electrónicos, antes no. Entonces era uno para ti, otro para mí. Uno para el César, otro para mí. O sea, gente rica. Mateo tenía que ser un hombre muy rico, recaudador de impuestos, muy rico. Pero también estaba allí en su mesa precisamente y vio el Señor, lo oyó, se fue con él. Y podíamos repasar el historial de todos. Y si alguno no tenía esa circunstancia, no importa, porque dice: claro, yo no soy rico, no puedo ser llamado. No, es que hubo otros que sí que estaban realmente en una vida muy normalita, igual escucharon y respondieron. Es lo que en estos días tienes que decirle: Señor, y me encantan las palabras de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Porque no es para estar aquí haciendo bulto solamente. Ahora, no te frustres si no te ha llamado a predicar a multitudes, porque a lo mejor te ha llamado a una cosa muy sencilla, muy básica, pero que es necesaria. Porque sabes que lo básico es lo más necesario. Sin lo básico no podría haber otros niveles. Sin la base, sin los cimientos, no puede haber una buena edificación. Así que, como siempre te digo, como siempre te recuerdo hoy, tengamos presente esto y démosle gracias al Señor porque nos está dando la oportunidad. Es una oportunidad que la vamos a apreciar de verdad cuando estemos en su presencia, cuando estemos en la eternidad. Una oportunidad de servir en su causa. Porque además ha tenido la generosidad, óyelo bien, ha tenido la generosidad de dejar que tú lo hagas. ¿O acaso dudas que Dios puede hacerlo de otra manera y así al instante? ¿Tú tienes duda de que Dios podía evangelizar el mundo entero en 5 minutos? Yo no. Yo no tengo ninguna duda que en 5 minutos, que sería un tiempo larguísimo, para que al verle a Él, al ver sus ángeles, al ver su poder y al ver su gloria, todo el mundo cayera aquí aterrorizado al suelo. Lo ha hecho así. Y en cierto modo es por darnos a nosotros la oportunidad de que hagamos ese trabajo. Que Él lo hacía así, pero ya. Pero ha dicho: hazlo tú, porque en el fondo yo quiero compartir mi gloria contigo. Es cierto que la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, pero no es cierto del todo. Porque la última etapa de nuestra vida va a ser la glorificación, va a ser ese momento en que Él te va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco, y fíjate, no dice en el gran ministerio que te di, no, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y algo maravilloso, que lo podremos experimentar allí: entra en mi reposo, entra en mi intimidad. Por eso nos llama esposa, por la intimidad. Entra aquí, porque ahora conmigo por el resto de la eternidad no te imaginas lo que vas a hacer. Y esa oportunidad nos la da a nosotros. Repito, para un trabajo que a Él haría así, ¡pam!, y todo el mundo evangelizado, todo el mundo convertido. Pero no ha querido. Así que aprecia esa oportunidad que Dios te ha dado de que un día podamos compartir su gloria. Amén. Vamos a orar un momento.
Señor, si algo necesitamos es tu presencia. Si algo necesitamos es sentir el calor, la vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora muchos de nosotros realmente sentimos cómo fluye una nueva vida, un nuevo pensamiento, un nuevo sentir, una nueva necesidad que opaca todo lo demás, que deja sin efecto y sin sentido cualquier otro proyecto de vida. Pero para cada uno de nosotros, Señor, tienes algo determinado. Algo hay en tu corazón para todos estos hijos tuyos que estamos aquí en este día, en esta mañana. Yo sé que ha surgido la pregunta en sus corazones de que, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Y yo te pido que se lo reveles. Y te lo pido como manera sistemática, porque no hay nadie que esté más deseando y deseoso de comunicar lo que quieres para nosotros que tú mismo. Pero hemos de ser cada uno de nosotros los que te preguntemos esta cosa. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi parte? ¿En qué te soy útil? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Es bueno, Señor, tener un pueblo dispuesto a pagar ese precio que nos parece caro, pero en realidad no lo es. Sobre todo si lo comparamos con el que tú pagaste, Señor. Fue algo impresionante. Cuando meditamos sobre ello, quedamos asombrados de todo lo que hiciste. Pero aún nosotros tenemos que hacer esa parte de realmente aceptar que ya nuestra vida no tiene otro sentido. Y hoy, Señor, yo te pido que pongas en nuestro corazón la claridad a los que simplemente creen que están practicando una religión, que tú les muestres que eso es lo más absurdo. No tenemos que practicar ninguna religión, tenemos que tener una relación contigo, personal, íntima, real. Así que, Señor, borra de nuestras mentes y de nuestros corazones lo que el maligno ha sembrado en ellos durante años. Incluso nos hemos matado unos con otros entre cristianos supuestos por decir que mi religión es buena y la tuya mala. Nunca quisiste tal cosa. Nunca estuvo en tus planes, sino que tú dijiste: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.